Bienvenidos una vez más al curso Método de Estudio Bíblico. A través de la página Estudiando la Biblia, les saluda una vez más también el pastor Daniel Carlos, llevando juntamente con ustedes este método de estudio bíblico, y en esta ocasión estamos aprendiendo y estudiando acerca de la epístola a Colosenses. Antes de continuar con la siguiente clase, vamos a hacer un breve repaso de lo que hasta ahora hemos estado aprendiendo. Muy bien, entonces, lo que hemos visto hasta el momento, hemos mencionado los tres pasos del método de estudio bíblico, que es la observación, la interpretación y la aplicación. Hemos visto entonces ya la parte de la observación, donde teníamos que ver con o prestar atención y concentración en lo que estamos leyendo, ¿no? Y para eso también hemos visto lo que es los tipos de observación. Antes se les aconsejó que pudieran escribir a mano en un cuaderno, en una hoja, en unos apuntes, en este caso la epístola de Colosenses, para así no distraernos de los títulos, subtítulos o el número de los capítulos y versículos que encontramos en nuestra Biblia. También se les dijo que a la par ustedes pueden seguir el ejemplo que estoy dando en la epístola de Colosenses, pero también ustedes pueden elegir su propio capítulo o texto que desean estudiar, siguiendo las pautas y lo que se les está mostrando en este método de estudio bíblico, ¿no? Es así que empezamos con nuestra observación previa, donde anotábamos y teníamos que ver de fuera, es decir, algunos aspectos como la historia, la geografía, algunos problemas, la situación en la cual fue escrito, el texto, el capítulo, en este caso la epístola, ¿no? El autor, etc. Teníamos que ver el contexto, tanto fuera como también algunos datos los íbamos a recoger dentro de la misma epístola, ¿no? Como por ejemplo, en la observación previa del libro de Colosenses, ya en el capítulo 1, verso 1, nos dice quién es el autor. Dice Pablo, ¿no? Apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo. También hemos visto a quién va dirigido, a los colosenses, la situación en la que estaban viviendo, o la situación en la que se escribió la carta, que fue escrita desde la prisión allá en Roma con Pablo, y que lo envía a través de Tíquico y Onésimo. Los problemas que tenían de las falsas doctrinas, especialmente las doctrinas erróneas como el gnosticismo, ¿no? Lo estoy pasando porque esto ya hemos visto. La historia de geografía también es importante, pero como es previa no vamos a profundizar mucho, ¿no? Tratar de revivir el pasaje, ponerse en la situación del que escribe y de lo que sé en la situación que se escribe. Bien, también hemos visto, ¿no? En el Evangelio de Lucas, el autor, a quien va dirigido, en este caso ya no de todo el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, sino del capítulo 20 de Lucas. También tuvimos nuestra observación previa. Luego pasamos a lo que es la observación primaria. Y en la observación primaria hemos visto también que tenemos que leer varias veces. Se aconseja leer varias veces para que uno esté familiarizado, vea algunos detalles, tome nota de algunos detalles que nos van a servir en nuestra observación. Aquí en este punto no solamente es leer varias veces, sino también se les dijo el poder descubrir el tema o los temas principales en la cual estoy descubriendo, estoy leyendo, estoy observando, ¿no? Y si es posible también subdividir en subtemas por porciones de versículos, o si es de un libro por capítulos, ¿no? O por secciones. Es así que vimos justamente también en la observación previa en Colosenses toda la carta desde el capítulo 1 al capítulo 4, habiendo leído varias veces,
como tema principal la deidad y suficiencia de Cristo. Capítulo 1 se colocó el título Cristo el perfecto reflejo del Dios viviente. Capítulo 2, las filosofías que no exalte a Cristo no son de Dios, por lo tanto no debemos seguirlas. Y capítulo 3 y 4, que es más práctico, hablando de nuestra relación con Dios, se va a reflejar en nuestra relación con otros, ¿no? Ahora, déjenme decirles también que este título o subtítulos puede variar en el sentido de ser más exacto conforme yo voy observando y voy detallando algunos aspectos. Puedo quizás mejorar una palabra, pero ahí estoy avanzando en mi observación. También hemos visto como ejemplo en Juan capítulo 1, ¿no? Cuyo tema principal habíamos puesto el verbo Cristo hecho carne. Y las porciones o los títulos de las porciones del 1 al 18, la preexistencia del verbo, del 19 al 28, el testimonio de Juan acerca del verbo, del 29 al 34, presentación del verbo como el Cordero de Dios, y 35 al 51, los primeros discípulos del verbo de Dios. También hemos visto con el mismo ejemplo de Lucas, ¿no? Que empezamos con la observación previa, las confrontaciones del Hijo del Hombre, cuyas porciones son: él defendió su autoridad, él destruyó su estrategia, hablando de los judíos, ¿no? Demolió su teología, declaró su deidad y termina denunciando la hipocresía de los religiosos, específicamente de los escribas. Y así voy pasando entonces a la observación previa, colocando un título o un tema central y los subtemas en las porciones o capítulos la cual yo estoy dividiendo. Pasamos entonces a lo que es la observación profunda. Otra vez consiste en leer y volver a leer varias veces, ¿no? Algunos han leído hasta 25 veces y me parece muy bien. Mientras más leo, más me familiarizo con lo que estoy leyendo. Cabe resaltar que ustedes deben estar teniendo un cuaderno, un folder, un libro de anotaciones, donde ustedes están apuntando a todo lo que el trabajo que están realizando, ¿no? Entonces aquí yo lo estoy pasando obviamente en un archivo, lo tengo también en mi cuaderno que ya se los mostré, y más adelante puedo ir mostrando algunas imágenes, pero ahí estoy apuntando todo lo que estoy avanzando hasta el momento con algunos ejemplos que les he mostrado, ¿no? Todo lo que es la observación previa, también de los ejemplos tanto de Colosenses, de Lucas, de Juan, la observación primaria, también con los mismos ejemplos, la observación profunda, que justamente lo vamos a ver aquí en la diapositiva, ¿no? Entonces en la observación profunda teníamos que leer más veces, otra vez, cuantas veces sean necesarias, pero en esta ocasión teníamos que anotar o subrayar o remarcar las palabras claves, ¿no? Y las distintas divisiones que ya habíamos empezado en la observación previa. ¿Por qué las palabras claves? Porque son las que me van a indicar que están saliendo del tema central o del tema principal o de los subtemas y me van a indicar justamente eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver algunas palabras claves que también ya hemos avanzado, ¿no? Un ejemplo vimos en 1 Timoteo 4, donde también colocamos un título: el cuidado de un buen ministro, tiene cuidado de la apostasía, cuyas palabras claves hemos colocado los postreros tiempos y cada uno correspondiente en los versículos, ¿no? La palabra apostasía o apostatarán también, y fe. Luego en la siguiente sección, el buen ministro tiene cuidado de la doctrina, cuyas palabras principales que habíamos anotado era o remarcado: enseñas, ministro, doctrina, piedad, eh, y todo lo que estamos viendo allí, ¿no? Ese ejemplo: ocúpate,
también ejercítate, no descuides y ten cuidado. Es así que en la observación profunda vamos más allá de solamente ver las divisiones o un título y no termina ahí. Estamos remarcando o subrayando las palabras claves, ¿no? Y en Colosenses, con nuestro ejemplo, capítulo 1, cuyo título habíamos puesto Cristo, el perfecto reflejo del Dios invisible, ¿no? En la primera subdivisión, los saludos y el ejemplo de los colosenses, el saludo de Pablo, y él va a hablar del ejemplo de fe, de amor y de esperanza de los colosenses desde el verso 1 al 8, del 9 al 14, la oración de Pablo para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, del 15 al 23, la preeminente gloria de Cristo, porque va a exaltar a Cristo hablando de que Él es la imagen del Dios invisible. Del 24 al 29, la preocupación de Pablo por la iglesia, en la cual él luchaba, lo cual él oraba, aunque probablemente nunca les había visto, pero desde que escuchó las noticias por medio de Epafras, que le visita allá en Roma, en la cárcel, él se empieza a preocupar por la iglesia, ¿no? Y en este capítulo hemos resaltado palabras claves como fe, amor, esperanza, Jesucristo, Cristo, Padre y Dios. Bien, y en esta ocasión, como ya se les mencionó también, veremos las 6 preguntas importantes en la observación. 6 preguntas importantes en la observación, que van a ser 6 preguntas generales y que no van a ser las únicas. Vamos a ver a continuación de qué consta esto, ¿no? Entonces, las 6 preguntas en la observación, habíamos dicho, o estamos repasando. La primera es ¿dónde? ¿Y qué nos va a indicar? Nos hace localizar el lugar histórico donde sucedieron, ¿no? Donde se escribió la carta, donde sucedió cierta situación, cierta historia. Por ejemplo, si estamos leyendo Hechos, ¿no? Ahí hay lugares, bastantes lugares que Lucas va a mencionar. También no solamente el dónde, sino el cuándo, que nos va a hablar acerca del tiempo, ¿no? Que es importante porque se relaciona con la cultura, la historia de un tiempo específico, ¿no? No es la cultura y las costumbres de estos tiempos a la cultura y las costumbres de tiempos bíblicos. Entonces, el cuándo nos va a localizar el tiempo y hay que localizarlo eh, en nuestro texto o pasaje que estamos estudiando. En este caso, Colosenses, ¿no? Cuándo se escribió la carta a Colosenses o cuándo se fundó la iglesia Colosenses. ¿Quién? También nos va a hablar de la persona o las personas mencionadas en el pasaje, pero también cómo es descrita cada una de ellas. Por ejemplo, si se menciona a Pablo, ¿no? ¿Quién era Pablo? Si se menciona a Timoteo, ¿quién era Timoteo? Etcétera. La pregunta ¿qué? Nos hace referencia o nos hace notar el orden exacto de los detalles de los eventos, qué sucedieron, qué ocurrió, ¿no? Se debe destacar la situación del autor, qué ocurrió, ¿no? Meterse en la vida de la persona que estamos leyendo. También, no solamente qué o quiénes, también el cómo, ¿no? Tener que notar cómo la historia termina, sobre todo si es una narración histórica, si estoy leyendo Hechos o Lucas, el Evangelio, o un libro histórico del Antiguo Testamento, etcétera, cómo termina la historia, cómo actuaron los personajes, cómo sucedieron las cosas en orden, cómo actuaron las personas ordinarias y comunes en cierta situación, ¿no? Si estoy leyendo los evangelios, estoy viendo a Jesús, estoy viendo a los discípulos, cómo actuaron los fariseos, cómo actuaron los judíos, etcétera. En este caso de una carta, bueno, no se está narrando una historia, pero se está exponiendo una doctrina, ¿no? Una enseñanza.
y también el por qué. Debemos observar mucho más que las palabras, preguntarnos por qué ocurrieron las cosas. No solamente centrarme en la narración que estoy leyendo, sino el por qué ocurrió, por qué Judas traicionó, por qué Pedro negó, por qué el Señor Jesús habló, por qué Pablo escribió esta carta, etcétera, ¿no? Por qué las personas actuaron así y cuáles fueron las acciones de actuar así. Ahí tenemos entonces las 6 preguntas importantes de la observación o preguntas generales. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver, a modo de ejemplo, el desarrollo de estas preguntas, ¿no? ¿Dónde? Recuerden que esto nos localiza el lugar histórico donde sucedieron. ¿Cuál sería la pregunta válida para nuestra situación que estamos estudiando Colosenses? Sería, ¿dónde se escribió la carta de Colosenses? ¿No? Bueno, en la prisión de Roma. Acá podemos anotar también la referencia bibliográfica de dónde he sacado esa información, ¿no? Yo como ejemplo estoy poniendo el compendio manual de la Biblia, que lo tengo y lo uso a veces para justamente sacar algunos datos históricos, algunos datos arqueológicos, algunos datos eh, históricos o culturales, ¿no? También vale la pregunta, no solamente dónde se escribió la carta, sino dónde queda Colosas, ¿no? ¿Dónde queda la iglesia de Colosenses? Bueno, era una ciudad de Frigia donde posiblemente Pablo atravesó en su segundo y tercer viaje misionero. Es una región que hoy se conoce como Turquía, ¿no? Es la Turquía actual. También lo he sacado, esta información, de un compendio. Ahora, si ustedes pueden, de repente pueden valerse de un mapa también que podemos buscar en internet o en un libro, en una enciclopedia, eh, en un auxiliar, etcétera, donde nos va a ubicar geográficamente donde estaba ese lugar, en este caso Colosas, ¿no? Que es en Asia Menor, y toda esta parte ya es conocido como Turquía. Pero aquí están varias iglesias como la Odisea. Por eso que Pablo en su carta va a decir que esta carta la lean en la Odisea y de la Odisea ustedes la lean. También va a estar cerca Efesios y así. ¿Ok? Pasamos a la segunda pregunta, que era ¿cuándo? ¿Qué nos localiza? El tiempo, ¿no? Es ese elemento del tiempo que es importante porque eso se va a relacionar con la cultura y la historia de un tiempo específico. No es lo mismo ubicar un tiempo antes de Cristo y después de Cristo, o el tiempo antes de la destrucción del templo y el tiempo después de la destrucción del templo. Eso va a ser una información muy valiosa. Entonces, el cuándo. ¿Cuándo se escribió la carta? Bueno, también en este compendio hemos sacado una información, ¿no? Que es alrededor del 61 al 63. Algunos ponen del 60 al 62, etcétera. Hay varias literaturas. Y esto se escribió en esos años desde la cárcel de Roma. También 3. El qué. El qué nos indicaba, ¿se acuerdan? Notar cada persona mencionada en el pasaje y cómo es descrita cada una de ellas. Bueno, entonces hacemos la pregunta y respondemos, ¿no? ¿Quién es el autor de esta carta? Bueno, el verso 1, capítulo 1, dice el apóstol Pablo y Timoteo. La misma carta nos va a responder. ¿Quién era Epafras? Se va mencionando ahí a Epafras. Bueno, era posiblemente el fundador de la iglesia. Lo encontramos en el capítulo 1, verso 7, en el capítulo 4, versos 12 y 13, ¿no?
Él era quien había traído o venido a Roma visitando a Pablo en la cárcel y había traído noticia de la iglesia en la cual se introducía o estaba en peligro de una herejía peligrosa llamada el gnosticismo. Eso lo vemos en el capítulo 1, verso 12 y 13, ¿no? Entonces vamos a revisar justamente el verso 12 y 13, donde nos dice, verso 12 y 13. Ya desde el verso 7 nos va a indicar, ¿no? Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. También hemos dicho que lo ubicamos donde en el capítulo, perdón, era 1.7 y el capítulo 4, versículo 12 al 13, ¿no? Entonces nos vamos al capítulo 4, donde se va a mencionar a Epafras, que posiblemente era el fundador de la iglesia y le estaba llevando noticias al apóstol Pablo. ¿Ok? Nos dice que es el verso 12 y 13. Entonces, vayamos ahí. Y el versículo 12 nos dice, os saluda otra vez Epafras, ¿no? El cual es uno de vosotros. O sea, era uno miembro y posiblemente fundador de la iglesia de Colosas, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Entonces Epafras es aquel que le había llevado las noticias y le habla del peligro que estaba pasando esta iglesia y bueno, en la región, en esos lugares, ¿no? Acerca del gnosticismo, también el peligro del judaísmo, el peligro de las religiones orientales, el peligro de las filosofías griegas también. Entonces aquí hemos visto el verso 12 y 13 del capítulo 4 y también el verso 7 del capítulo 1, donde se va mencionando a Epafras, ¿no? Un siervo amado, un siervo que Pablo está mencionándole ahí en la carta y que era este Epafras quien le había llevado noticias y que amaba mucho a la iglesia, ¿no? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Entonces, ahí estamos viendo quién era Pablo o quién era el autor, Pablo y Timoteo, quién era Epafras también. La siguiente pregunta era, ¿quiénes eran Onésimo y Tíquico? Que lo vamos a ver en el capítulo 4 y verso 7 y 9. Ellos son los que van a llevar la carta a los colosenses y no es lo único que ellos llevan, o mejor dicho, no es la única carta que ellos llevan. ¿Okay? Capítulo 4, el versículo 7 y 9. Vamos a ver acá entonces. Capítulo 4, verso 7 al 9, ¿no? Bueno, todavía estamos en el 1 y nos vamos al capítulo 4. ¿Quiénes eran entonces Tíquico y Onésimo? Bueno, el verso 7 nos dice todo lo que se refiere
A mí os los hará saber quién, Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, el cual he enviado a vosotros. Él es el que a quien se le ha enviado la carta para que les lleve a los colosenses, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. ¿Con, ¿Con quién? Con Onésimo, dice, ¿no? Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa, os lo harán saber. Entonces, ahí están las personas que se mencionan en la carta y que no van a ser los únicos, obviamente, porque al final de la carta Pablo va a mandar saludos de Lucas, de Aristarco, etcétera, que también podemos agregarles ahí, ¿no? Pero sigamos con las preguntas. Ya hemos terminado quién o quiénes en la pregunta número 3. Continuamos con la pregunta número 4. Es ¿qué ocurrió? ¿No? Notar el orden exacto y los detalles de eventos, si se trata de una historia, de un evento que se está narrando. Se debe destacar la situación del autor, qué ocurrió, qué cosas ocurrió, ¿no? Meterse en la vida de la persona que estamos leyendo si es que se está narrando una historia. En este caso no es una historia, pero es una carta. Entonces la pregunta sería, ¿qué sucedió en la iglesia de Colosenses? ¿No? Para que Pablo le escribiese esta carta y para que Epafras le visite y le hable acerca de esta iglesia. Bueno, respondemos, ¿qué sucedió en la iglesia de Colosenses? Estaban en peligro de estas falsas enseñanzas de judíos, de la filosofía griega y de las costumbres y del misticismo, sobre todo el misticismo de los orientales, ¿no? Especialmente del gnosticismo. Era una mezcolanza de todo esto. Es probable que Pablo no los conociera personalmente, pero que se preocupaba desde el momento que escuchó acerca de ellos por medio de Epafras, ¿no? Pero si fuese una narración, una historia, cuando Jesús está enseñando, cuando Jesús está con sus discípulos, habría más preguntas, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió cuando enseñó? Etcétera, ¿no? Habría más preguntas. Pero en este caso es solamente qué sucedió en la iglesia, porque es una carta que está dirigida a una iglesia que es Colosenses. Vamos a la siguiente pregunta, el cómo. Recuerden que eso nos hace notar cómo la historia termina, ¿no? Cómo concluye, cómo actuaron, cómo sucedieron las cosas, cómo las personas actuaron como personas ordinarias y comunes. Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando el capítulo 13 de Juan, la última cena del Señor Jesús con sus discípulos, hay varios detalles ahí que vemos en la historia, porque se está narrando la historia de lo que sucedió ahí en la cena, ¿no? Cómo actuaron, cómo actuó Judas, cómo actuó Pedro, cómo actuó Juan, cómo actuó el mismo Señor Jesús. Hay varias preguntas que hacer ahí. En este caso, con la carta de Colosenses, nuestra pregunta sería, ¿cómo termina Pablo la carta? ¿No? Otra pregunta podría ser, ¿cómo es que llegó la historia de los colosenses a Pablo? Bueno, ya sabemos que por medio de Epafras. Pero ¿cómo termina la carta? Bueno, en el último capítulo Pablo lo termina con saludos de parte de sus compañeros. Especialmente nos vamos a centrar en Tíquico y Onésimo, a quienes ellos están llevando la carta. Pablo les encomienda esta carta y les van a contar todo lo que está sucediendo con Pablo allá en la prisión de Roma. También con cómo termina Pablo la carta, al final también indica que esa carta de Colosenses lo lean la iglesia de la Odisea y viceversa. Y así que entramos a la última pregunta, que vendría a ser el por qué. Recuerden que aquí vemos más que los detalles o más que palabras, vemos las razones, ¿no? Preguntarnos por qué ocurrieron las cosas.
o los eventos o las situaciones que estamos observando. ¿Por qué las personas actuaron de esa manera? ¿Cuáles fueron sus acciones y sus motivaciones para actuar de esa manera? Por ejemplo, si estoy leyendo Juan 13, ¿no? De la última cena, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Por qué los discípulos no se dieron cuenta? ¿No? Y así, varias preguntas que podríamos hacerlo allí. En este caso, nuestra pregunta serían dos, ¿no? ¿Por qué Epafras visita a Pablo en la prisión? Bueno, según el capítulo 4, el verso 12, vamos allí, 4:12 de Colosenses, nos va a decir lo siguiente. 4:12 dice: os saluda Epafras, que ya se mencionó en el capítulo 1 también, el cual es uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre orando encarecidamente, dice, siempre orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, ¿no? Él rogaba en sus oraciones para que los hermanos estén firmes, estén perfectos, estén completos en todo, dice, lo que Dios quiere. Entonces ahí nos damos cuenta que Epafras amaba a la iglesia y rogaba siempre por esta iglesia. Entonces, vamos a la pregunta: ¿por qué Epafras visita a Pablo en la prisión? Porque amaba a la iglesia y quería que Pablo le aconseje o le dé indicaciones en cuanto a esta herejía, esta falsa doctrina del gnosticismo que iba a causar mucho daño, ¿no? También, ¿por qué Pablo escribe esta carta? Bueno, por el amor que él tenía a estos hermanos, aunque no los conocía, probablemente nunca los conoció, solamente lo supo por medio de Epafras, perdón, y no quería que ellos caigan en el engaño del gnosticismo, de las filosofías de los griegos o de las palabras persuasivas de los judíos y de las huecas sutilezas. Allí entonces, en el ejemplo de la epístola a Colosenses, vemos las 6 preguntas importantes de la observación. Ahora, como les dije, no es la única pregunta que vamos a ver, pero estas son las 6 generales o principales. ¿Ok? Generales o principales. Ahora, les toca a ustedes hacer, de acuerdo al pasaje que ustedes han elegido, ya sea que han elegido también Colosenses o algunos han elegido Juan 13, algunos han elegido 1 Pedro 3, etcétera. Ustedes mismos ahora hagan sus preguntas. Las 6 preguntas, ¿no? El dónde, el cuándo, el qué, el por qué, el quién, ¿no? El por qué es el último, el quién o el quiénes también. Así que de esta manera terminamos esta clase viendo las 6 preguntas y vamos a terminar diciendo por qué es importante las preguntas o cuáles son los propósitos de preguntar en el estudio bíblico. Primero, preguntamos porque las preguntas son como llaves, abren las puertas del entendimiento. Me va a abrir el entendimiento, ¿no? Y me va a ayudar a entender claramente por qué sucedieron las cosas, quién es el que escribió, por qué lo escribió, por qué actuaron así, etcétera. Esas preguntas me van a abrir el entendimiento. También porque las preguntas evitan la opción de leer superficialmente, sino que a través de la pregunta me voy dando cuenta de muchos detalles que a veces lo dejo pasar cuando leo de forma superficial. Recuerden que ya estamos en la observación profunda, ¿ok? 3. Porque las preguntas motivan a uno a resolver el problema y hallar la respuesta. Es decir, no nos quedamos con la pregunta, sino que buscamos responder
esa pregunta, ¿no? Y 4, porque las preguntas traen a la superficie lo que no son evidentes, lo que lo he dejado pasar. A través de la pregunta saco a evidencia algunos detalles, algunas cosas importantes que antes no eran evidentes y que a través de las preguntas he logrado darme cuenta, he logrado resolverlas, quizás, ¿no? De esta manera estamos terminando y la próxima vamos a ver 12 preguntas relacionantes. Pero bueno, por cuestión del tiempo, ya esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ok? Entonces, muchas bendiciones, que Dios les guarde, que Dios les guíe y que les dé sabiduría para seguir su estudio bíblico del capítulo, del pasaje o del texto que ustedes han elegido. Así que muchas bendiciones, será hasta otra oportunidad. Gracias, hasta luego.